Al señor X le duele la garganta. Compra penicilina y se la toma. No la suficiente para matar al estreptococo, pero suficiente para enseñarle a resistir a la penicilina. Después infecta a su mujer. La señora X desarrolla neumonía y es tratada con penicilina. Debido a que el estreptococo es ahora resistente a la penicilina, el tratamiento falla. La señora X muere. Hola a todos, soy Elisa y este es el primer podcast de La Caja de Ned. En el podcast de hoy vamos a tratar la resistencia a antibióticos. Ya ha llegado el otoño, la vuelta al cole y con él los resfriados y empezarán a aparecer las primeras gripes. Seguro que más de uno tenéis cajas de antibióticos que utilizasteis el año pasado y las tenéis guardadas por si vuelven a haceros falta. Pero ¿realmente os deberíais tomar esos antibióticos sin consultar con el médico simplemente porque ya los habéis tomado antes? Si es así, seguid escuchando este podcast. Según la Agencia Española del Medicamento y Productos Sanitarios, unas 33.000 personas mueren cada año en la Unión Europea debido a la resistencia a antibióticos. Para poder entender qué es la resistencia a antibióticos y por qué es tan peligrosa, primero tenemos que entender qué es una bacteria. Las bacterias son organismos procariotas unicelulares, por definición. ¿Pero qué quiere decir esto? Que las bacterias son células y no tienen núcleo. Su ADN, su información genética, está flotando por su cuerpo. Hay muchos tipos de bacterias y pueden encontrarse casi en cualquier parte del planeta. Tienen distintas formas y en base a eso se les da un nombre. Las hay que tienen forma de bola, las que llamamos cocos, otras tienen forma de bastón, los bacilos, y otras tienen forma de espiral, de coma o de tirabuzón. En nuestro cuerpo, en el intestino o en la piel, por poner solo unos ejemplos, viven muchísimas bacterias de distintos tipos. De hecho, tenemos 10 veces más bacterias que células humanas. Estas bacterias son beneficiosas ya que nos ayudan a mantener nuestro cuerpo en condiciones normales, pero hay ocasiones en las que estas bacterias crecen más de lo que deberían o tal vez entramos en contacto con bacterias patógenas, las que causan enfermedades. En estos casos se dice que tenemos una infección bacteriana y podemos necesitar antibióticos. Los antibióticos son medicamentos que se utilizan para combatir las infecciones provocadas por bacterias, tanto en humanos como en animales, y no sirven para matar virus. Por eso no funcionan contra la COVID-19, el resfriado común o la gripe, porque estas enfermedades las provocan virus y no bacterias. Existen muchos tipos de antibióticos y los podemos encontrar en forma de pastillas, polvo, cremas para la piel, jarabe. Su uso depende de la bacteria a la que queremos atacar, de nuestra edad y de un montón de factores más. Además, como todo medicamento, los antibióticos tienen efectos secundarios. Por eso, los antibióticos siempre tienen que haber sido recetados por nuestro médico, pero de eso hablaremos más adelante. No solo se utilizan cuando nos enfermamos por una infección bacteriana, también se utilizan para prevenir esas infecciones. Por ejemplo, en el quirófano, para operar, para llevar a cabo un trasplante de órganos o poner un implante, como los de cadera o rodilla, y también pueden ser necesarios en personas con el sistema inmune débil, como los pacientes de cáncer. Los antibióticos tienen diferentes formas de atacar a las bacterias y pueden actuar en distintos puntos, como su pared celular, sus ribosomas, o sea, sus fábricas de proteínas, o su ADN. Unos hacen que las bacterias dejen de crecer o de reproducirse, con lo que nuestro sistema inmune puede encargarse de ellas, y otros antibióticos pueden romper las bacterias directamente. En el siglo XX, las infecciones eran la primera causa de muerte en el mundo. El descubrimiento y desarrollo de los antibióticos en el último siglo supuso una revolución en la medicina, salvando millones de vidas. Por todo ello, la aparición de bacterias resistentes a antibióticos es un problema de salud pública mundial muy grave. Los organismos resistentes a antibióticos no solo aparecen en el hospital, sino en cualquier parte. De hecho, la Organización Mundial de la Salud ya la reconoce como una de las 3 amenazas más graves para la salud pública del siglo XXI. Ya que las infecciones por microorganismos resistentes a antibióticos están asociadas a una mayor mortalidad en la población. Pero, ¿por qué aparece esta resistencia a los antibióticos? Veréis, las bacterias llevan viviendo en nuestro planeta mucho antes que nosotros, y muchas sustancias con poder antibiótico aparecen en la naturaleza. Tanto las bacterias como los organismos que fabrican sustancias con poder antibiótico llevan conviviendo en la Tierra millones de años. Por eso la evolución de las bacterias ha desarrollado esa capacidad de luchar contra los antibióticos para poder sobrevivir. Pero en las últimas décadas el mal uso extendido de los antibióticos, tanto en humanos como en animales,
ha provocado un aumento en el número de bacterias resistentes a antibióticos. Algunas de ellas son capaces incluso de sobrevivir a más de un tipo de antibiótico. Podríamos pensar que una persona que hace mal uso de los antibióticos y genera en ellos esa resistencia no va a tener repercusión en su entorno, pero nada más lejos de la realidad. Puede generar también resistencia a antibióticos en las personas que le rodean. Esto se debe a que las bacterias no solo transmiten su información genética a sus hijas, lo que se llama transmisión vertical, sino que también pueden compartir material genético con otras bacterias que tengan a su alrededor por transmisión horizontal. Lo que ocurre al final es que infecciones que pueden ser normales, como una infección de garganta o de una muela, y que normalmente se curan en poco tiempo, no tengan cura porque los antibióticos no funcionan. Pueden suponer que la persona necesite ser hospitalizada y su vida puede correr peligro. Pero ¿cómo se defienden las bacterias de los antibióticos? Como veíamos antes, las bacterias, como todos los seres vivos, se adaptan a su entorno para poder sobrevivir. En su ADN se producen cambios que las hacen más fuertes frente a aquellas sustancias que buscan acabar con ellas. Con ello generan distintos mecanismos de defensa frente a los antibióticos. Pueden conseguir que entren dentro de ellas una cantidad más pequeña de antibiótico de lo normal. También pueden expulsar el antibiótico que consigue entrar, como si lo escupieran. Las bacterias también son capaces de cambiar su metabolismo para que el antibiótico le haga menos daño. Pueden cambiar la molécula de antibiótico para que ésta no funcione o incluso alterar la diana del antibiótico, es decir, el punto en el que éste se une a la bacteria. Con este último mecanismo lo que intenta la bacteria es reducir la afinidad entre el antibiótico y su diana en la bacteria, es decir, que el antibiótico no consiga tomar contacto con la bacteria. Otro de los factores que pueden provocar resistencia a antibióticos es la formación de biofilm, una especie de telilla rica en nutrientes para las bacterias, donde éstas crecen y se multiplican. Esta telilla protege a las bacterias de los antibióticos y suele aparecer en heridas o implantes médicos como las prótesis. El uso de estos mecanismos depende mucho del tipo de bacteria y el tipo de antibiótico que se esté administrando a la persona. ¿Estamos condenados entonces? Siempre hay un hueco para la esperanza. Algunas de las vías de investigación que se llevan explorando en los últimos años son la creación de nuevos antibióticos, la modificación de los viejos, la combinación de varios de ellos o la administración de antibióticos junto con otras sustancias que los hagan más potentes. Otra opción es la prevención. Y eso, además de con medidas de higiene como lavarnos las manos, se consigue con las vacunas que previenen infecciones bacterianas, como por ejemplo la de la meningitis. Una de las líneas de estudios más interesantes, sobre todo para destruir los biofilm, es la fagoterapia. Esta consiste en utilizar bacteriófagos, que son virus que infectan a las bacterias y las destruyen. Otras investigaciones buscan sustancias presentes en la naturaleza con poder antibiótico, como un proyecto de la Escuela de Medicina Tropical de Liverpool que está estudiando la capacidad bactericida del veneno de serpiente. Otro estudio que se está realizando en Reino Unido que busca nuevos antibióticos en nidos de hormigas. ¿Y nosotros qué podemos hacer? Pues lo primero, no automedicarnos. Debemos tomar antibióticos solo cuando nos lo recete el médico y siguiendo la pauta que indica. Ni más días ni menos, ni más cantidad ni menos. Nada de me duele un poco la garganta y tengo fiebre, voy a tomarme el antibiótico que tengo guardado del año pasado. Si te sobran antibióticos, lo que tienes que hacer es llevarlos al punto sigre de tu farmacia. No los guardes ni los compartas con nadie. Si ya tuviste una infección para la que necesitaste antibióticos y vuelves a tener los mismos síntomas, no caigas en la tentación de tomarte el mismo antibiótico. Acude siempre a tu médico. Puede ser otra cosa, otra enfermedad, o tal vez necesites un tratamiento distinto. Tampoco debemos automedicar las mascotas. Los antibióticos también pueden ser veterinarios. Y, como a nosotros, la resistencia a antibióticos también ocurre en animales. Evita las infecciones. Mejor prevenir que curar. Lávate las manos con jabón, vacúnate y practica una buena higiene de los alimentos. Muchas infecciones pueden ocurrir por comer alimentos en mal estado o que están sucios. Con todas estas prácticas no solo te estás protegiendo a ti, sino también a los tuyos. Recuerda que las bacterias pueden transmitirse información unas a otras y si tienes contacto con una persona de tu entorno, por ejemplo, las bacterias que puedas tener en la mano pueden transmitirle esa información de resistencia a antibióticos a las bacterias que están en la mano de la persona a la que tocas.
Llegará el día en que cualquiera pueda comprar penicilina en las tiendas. Por tanto, existe el peligro de que los ignorantes puedan automedicarse con una cantidad insuficiente y, exponiendo a sus microbios a cantidades no letales del medicamento, los hagan resistentes. Estas palabras, junto con la historia del señor y la señora X del principio, las pronunció Alexander Fleming en su discurso de recogida del Premio Nobel, el cual recibió por su descubrimiento de la penicilina, un antibiótico. Ya en 1945 predijo el gran problema que supondría para la salud pública la resistencia a antibióticos. Como le ocurrió a Fleming, podemos encontrar una solución a un problema por un descuido, pero también podemos provocar problemas nuevos. Y hasta aquí el primer podcast de La Caja de Net. Decidme en los comentarios si os ha gustado, qué os ha parecido, si os gustaría que hiciera podcasts más cortos, más largos o qué temas os gustaría que tratara. Nos encontramos en el siguiente podcast, el siguiente artículo o el siguiente vídeo, lo que llegue antes. Hasta entonces, seguid curioseando. ¡Chao!